Si hay un historiador del arte con un prestigio mítico y una autoridad que nadie ha podido cuestionar, ni siquiera en estos tiempos que corren a principios del tercer milenio, es sin duda Ernest Gombrich. El profesor Gombrich fue un erudito y un buen escritor a partes iguales. Sobre arte lo sabía todo y además escribía de tal manera que conseguía transmitir sabiduría deleitando. La historia del arte que Gombrich nos contó en su libro casi podemos leerla como una novela en la que el protagonista, el arte, recorre el tiempo sobreviviendo en medio de increíbles peripecias y aventuras. Su historia abarca desde los orígenes de la humanidad hasta mediados del siglo XX. Y ahí se acaba la historia, porque el libro de Gombrich fue publicado el año 1950. Y a partir de ahí todo lo que ocurrió podría haber sido contado en una segunda parte por el viejo profesor, puesto que falleció el año 2001, pero por algún motivo desconocido prefirió no hacerlo. Es posible que no se viera con fuerzas para asumir ese reto. Seguramente todo lo que pasó con su querido personaje, el arte, en la segunda mitad del siglo XX, sus andanzas y desventuras y los derroteros por los que se fue metiendo, no le motivaron a seguir escribiendo. En el último capítulo de su libro, Gombrich nos cuenta su visión del arte moderno. Nos habla de todas las vanguardias de los artistas de principios de siglo, explicando las características de ese arte que él llamaba experimental, y nos habla finalmente del triunfo de la abstracción con todas las numerosas variantes que se fueron desarrollando en los años 30 y 40 en las corrientes suprematistas, constructivistas, neoplasticistas o informalistas. Y ahí se acaba la historia que Gombrich nos contó. Bueno, no exactamente. A principios de los años 60 decidió escribir un epílogo en el que nos cuenta algo acerca de lo que había pasado con el arte en los años 50. En ese texto reconoce que la situación y todas las circunstancias que rodeaban a su querido personaje, el arte, en aquellos momentos estaban cambiando de un modo tan repentinamente acelerado que resultaba imposible explicar qué estaba pasando realmente y cómo podría acabar la cosa o cómo podría seguir adelante, mejor dicho. En el recorrido que Gombrich hace de la historia del arte desde sus orígenes hasta 1950, el sabio profesor no se limita a describir las características de estilo de cada época o a enumerar obras y autores uno detrás de otro. El gran mérito de Gombrich como historiador consiste en que es capaz de explicar por qué y cómo el arte va cambiando a lo largo del tiempo. Nos ofrece en cada capítulo el contexto y las circunstancias de cada situación histórica, relacionándolas con el modo de hacer arte de los artistas de aquellos tiempos. La historia nos enseña que si la situación cambia, el arte cambia. Porque el arte tiene que ver con las circunstancias, las motivaciones y las intenciones de todos aquellos que de alguna manera participan e influyen en el trabajo de los artistas. En cada momento de la historia, el artista asume un papel y la sociedad le da un reconocimiento. Ese papel y ese reconocimiento no son siempre el mismo, sino que es algo que va cambiando en función de factores políticos, económicos, sociológicos e incluso psicológicos. Eso que antes hemos llamado modo de hacer arte se denomina estilo. La historia del arte es una sucesión de estilos. El arte en cada época se manifiesta en modos y maneras muy diferentes. No existe un modo único o correcto de hacer arte que nos sirva de patrón para valorar las manifestaciones artísticas de cada cultura, pueblo o época. Esta idea de que el arte, con mayúsculas, no existe, sino que solo existen las múltiples y variadas manifestaciones artísticas que van cambiando a lo largo de la historia, Gombrich la expresa de un modo muy rotundo al principio y al final de su libro. Era esta una idea revolucionaria en los años 50 del siglo pasado. Y se puede decir que contradice la visión del arte como algo con una entidad propia que a lo largo del tiempo va sufriendo diferentes peripecias que le hacen cambiar de aspecto, tal como hemos dicho al principio cuando comparamos al arte con el protagonista de una novela. Para resolver esta aparente contradicción, sería necesario calibrar hasta qué punto, en las cambiantes manifestaciones artísticas que la historia nos muestra, existe algo que permanece siempre presente e inalterable junto a todas las demás cosas que van cambiando.
Es decir, habría que ver hasta qué punto y en qué medida todo eso que llamamos arte tiene algo permanente y reconocible que nos permite a todo el mundo identificarlo como arte. Solo es posible decir que el arte va evolucionando a lo largo de la historia si hay algo que permanece junto a los cambios que se le van añadiendo. Si evoluciona de tal modo que se produce algo así como una mutación, entonces ha dejado de ser arte y se ha convertido en otra cosa. Habría que encontrar un nombre para denominarla y así poder saber de qué estamos hablando. Pero estas consideraciones creo que entran en el terreno de la filosofía, y Gombrich no era filósofo sino historiador. Gombrich concluyó su historia del arte después de analizar el papel y el reconocimiento que los artistas modernos habían asumido en la primera mitad del siglo XX. Lo que pasó después lo esbozó apenas en su epílogo de 1960. En ese texto quedaba claro que en la segunda mitad del siglo XX el papel que los artistas asumían y el reconocimiento que la sociedad les otorgaba estaba cambiando de un modo profundo y ciertamente imprevisible. En un primer momento podríamos pensar que Gombrich asumió la idea de que arte es lo que hacen los artistas y no hay nada más que discutir para un historiador. Sin embargo, esta idea, tal como Gombrich la entendía, no coincide con el modo de entender el arte de los dadaístas o de Marcel Duchamp, por ejemplo. En su libro, Gombrich considera a los dadaístas como un movimiento marginal y sin relevancia. Y sobre el famoso urinario de Duchamp, presentado como obra de arte en una exposición en 1917, resulta que Gombrich ni siquiera lo menciona en su libro, sencillamente porque nadie en aquellos años, 1950, se tomaba en serio la famosa gamberrada de Duchamp. Solo a partir de 1968 empezó a haber intelectuales y profesores universitarios que reivindicaron para aquel urinario la categoría de obra de arte. Gombrich defendía que el arte es lo que hacen los artistas, es verdad, pero entendía que eso no significa que todo lo que hacen los artistas sea arte. Estornudar, rascarse la cabeza o sacar al perro a pasear no es arte. Se podría decir entonces que arte es aquello que los artistas presentan al público como obra de arte. Para Gombrich esta definición tampoco sería válida, como se demuestra en su valoración del urinario de Duchamp. Queda una tercera opción, que consistiría en decir que arte es todo aquello que el público o las instituciones culturales vigentes en la sociedad de cada época acepta como arte. En la visión de Gombrich existe la idea de que hay algo común en todas las manifestaciones artísticas de todos los tiempos, y ese algo es lo que nos permite identificarlo como arte o como obra de arte. Veamos, esto es una escultura de principios del Renacimiento. Esta estatua es obra de un artista francés de finales del siglo XIX. Esto es una escultura abstracta de mediados del siglo XX. Aquí tenemos a Joseph Beuys con una liebre muerta en sus brazos. Le está explicando qué es el arte. Esta última obra es de 1965. ¿Hay algo común en todas estas manifestaciones artísticas? Se podría decir que todas las obras de arte han sido hechas por el hombre para expresar emociones o ideas con una intención que va más allá de la simple satisfacción de sus necesidades primarias o materiales. Necesidades materiales primarias serían estornudar, rascarse, dormir, comer o ir al baño. Y otras muchas más. Son las cosas que todo el mundo tiene que hacer todos los días. El caso es que hacer arte tiene que ver con hacer las cosas de un modo especial, en vez de hacerlas de cualquier manera. El arte se refiere siempre al modo de hacer las cosas. Hacer las cosas de un modo especial requiere reflexión y elegir entre varias posibilidades. Requiere aprendizaje, destreza y talento. Hacer arte es algo en lo que interviene la genialidad y la maestría, la práctica y el entrenamiento, porque se trata de conseguir un objetivo predeterminado, un objetivo que tiene que ver con expresar algo a partir de una intención consciente por parte del artista.
Incluso en el caso de los artistas surrealistas, se puede decir que su intención era hacer cosas de modo inconsciente, y para lograr eso primero te lo tienes que proponer. Creo que Gombrich, cuando mantenía la idea de que para entender el arte hay que conocer sus circunstancias, daba por supuesto que el arte y sus circunstancias son dos cosas distintas. En el mundo del arte contemporáneo, en cambio, parece que se defiende más bien la idea de que el arte es el arte y sus circunstancias, en un sentido similar al que algunos filósofos habían expresado, diciendo, por ejemplo, yo soy yo y mis circunstancias. Esta idea se puede entender de un modo existencialista y relativista, negando que exista una naturaleza humana común a todos los hombres, y esto nos llevaría a salirnos del mundo real en el que, por supuesto, yo soy yo y mis circunstancias son mis circunstancias. La filosofía debería ayudarnos a distinguir las cosas, no a confundirlas. Cuando una persona hace algo, ya sea arte, atracar un banco o ir al baño, es verdad que debemos tener en cuenta las circunstancias que le llevaron a hacer eso que hizo y el contexto en el que lo llevó a cabo. De acuerdo, las circunstancias deben ser tenidas en cuenta. Pueden ser valoradas como atenuantes o agravantes de eso que hizo aquella persona. Por ejemplo, lo del urinario de Duchamp. Está clarísimo que fue hecho con premeditación y alevosía. No lo hizo con nocturnidad, ni estaba borracho. Hay que poner las cosas en su sitio en honor a la verdad. La verdad es importante. Duchamp firmó la obra con un seudónimo. Y creo que le robó la idea a una artista amiga suya. Por supuesto que en eso que hizo Duchamp había una intención artística. La intención era burlarse del mundo del arte de su época. Es necesario preguntarse qué papel asumió Duchamp como artista y qué papel asumen los artistas contemporáneos. Hay que preguntarse qué reconocimiento los agentes culturales de finales de los años 60 le dieron a Duchamp y qué reconocimiento las instituciones culturales contemporáneas le dan al arte que hacen los artistas contemporáneos. En el arte contemporáneo, los artistas manejan para hacer sus obras técnicas nuevas, materiales nuevos, recursos y herramientas nuevos, temas nuevos e intenciones nuevas. Hay muchas cosas nuevas en el contexto y las circunstancias del arte contemporáneo. En la época del Renacimiento, los artistas, en sus obras, expresaban las respuestas que la filosofía y la teología de su tiempo ofrecían acerca del papel del hombre en el mundo. En la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las preguntas acerca del papel del hombre en el mundo empezaron a quedarse sin respuesta. En la época de las vanguardias y del triunfo de la abstracción, los artistas se olvidaron de todas esas preguntas incómodas acerca del papel del hombre en el mundo. Incluso algunos artistas y pensadores o intelectuales radicales establecieron que el papel del hombre en el mundo era un papel higiénico, y algunos artistas asumieron ese papel higiénico como el sentido de su trabajo artístico, la burla, la parodia y la gamberrada. Pero a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la pregunta sobre el papel del hombre y el papel de los artistas vuelve a plantearse, provocando desazón y angustia. En fin, vamos a terminar. Que si el arte es un lenguaje, maquillaje o camuflaje. Volveremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Un variopinto plumaje con restos de reciclaje, un cuidadoso embalaje, prepara el aterrizaje.